En los tiempos oscuros de la historia de Israel, cuando la nación estaba sumida en la corrupción y el caos, un hombre se alzó como la voz de Dios. Pero su mensaje no era de consuelo, era de juicio. Su nombre era Jeremías, el profeta que lloraba. Jeremías nació en una pequeña aldea llamada Anatot, cerca de Jerusalén. Desde joven, fue elegido por Dios para una misión que muchos considerarían imposible: advertir a la nación de su inminente destrucción si no se arrepentían de sus pecados. Pero en lugar de ser escuchado y respetado, Jeremías fue rechazado, perseguido y torturado. Con palabras de fuego y un corazón pesado, Jeremías salió a proclamar el mensaje que nadie quería escuchar. Desde el momento en que Dios lo llamó, Jeremías supo que su misión no sería fácil. Imagina la carga que llevaba sobre sus hombros: ser el mensajero de una verdad que traería consigo el rechazo, la burla y el odio de su propio pueblo. Y, sin embargo, a pesar del peso que lo abrumaba, Jeremías nunca se desvió de su camino. Cuando Dios lo llamó, le dijo: «Te he puesto hoy sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para edificar y plantar». Jeremías 1:10. Estas no eran palabras para los débiles de corazón. Dios le estaba entregando a Jeremías la misión de desarraigar el pecado y la corrupción que se habían instalado en su nación, pero también la promesa de una futura restauración. Sin embargo, la tarea más inmediata era la más dolorosa: ser el portador de un mensaje de juicio, uno que desataría la ira de su pueblo. Jeremías sabía que sus palabras serían como fuego que consumiría las falsas seguridades del pueblo. Proclamaba que el templo de Jerusalén, el lugar más sagrado para los israelitas, no los salvaría de la ira de Dios si continuaban en sus caminos de injusticia y pecado. No confíen en palabras engañosas que dicen: «Este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor». Jeremías 7:4, clamaba. Para muchos, esto era una blasfemia. ¿Cómo podía alguien decir que Dios permitiría la destrucción de su propio templo? Pero la misión de Jeremías no solo era advertir sobre la destrucción física, sino también confrontar a su pueblo con su realidad espiritual. El corazón de Jeremías estaba cargado de dolor, no solo por la resistencia que enfrentaba, sino porque él mismo amaba a su gente y a su ciudad. Cada palabra que pronunciaba era una espada de doble filo: por un lado, cortaba el orgullo y la complacencia del pueblo; por el otro, desgarraba su propio corazón. Imagínate estar en su lugar. Dios te ha dado la responsabilidad de advertir a tu propio pueblo, a tus amigos, a tu familia, de que su modo de vida los está llevando a la ruina. Sabes que te odiarán por ello, que te llamarán traidor, que intentarán silenciarte de todas las maneras posibles. Pero aún así, Jeremías no se echó atrás. En su interior, el dolor lo consumía; a veces, deseaba no haber nacido. Llegó a maldecir el día en que vio la luz por primera vez, tan grande era su sufrimiento. «Maldito el día en que nací». Jeremías 20:14, exclamaba en su desesperación. Sin embargo, a pesar de su angustia, Jeremías siguió adelante. Cada día, se levantaba sabiendo que probablemente enfrentaría más rechazo, más insultos, más dolor. Pero la llama de su misión, encendida por Dios, no se apagaba. Aunque el dolor era intenso, más intensa era su convicción de que estaba haciendo lo correcto, de que estaba siendo fiel al llamado de Dios. Jeremías es un ejemplo de lo que significa ser verdaderamente valiente. No porque no sintiera miedo o dolor, sino porque, a pesar de ellos, decidió obedecer a Dios. Sabía que el camino que tenía por delante estaba lleno de sufrimiento, pero también sabía que estaba destinado a cumplir un propósito más grande que él mismo. Y es esa mezcla de dolor y propósito lo que lo convierte en uno de los profetas más conmovedores y humanos de toda la Biblia. Las palabras de Jeremías no eran fáciles de escuchar. Durante más de 40 años, este profeta se levantó una y otra vez para advertir a su pueblo. Proclamaba que la destrucción de Jerusalén era inminente, que las murallas de la ciudad santa caerían y que el poderoso imperio de Babilonia, liderado por el rey Nabucodonosor, sería el instrumento del juicio de Dios. Esta profecía de destrucción era impensable para los israelitas, que creían que, por ser el pueblo elegido, Jerusalén y su templo estaban a salvo de cualquier amenaza.
Jeremías no solo advertía sobre la destrucción física, sino también sobre el exilio, un evento devastador en el que los habitantes de Jerusalén serían llevados cautivos a tierras extranjeras, dejando atrás su hogar, su templo y su identidad como nación. Este mensaje era visto como una traición por los líderes y el pueblo, quienes preferían escuchar las palabras de falsos profetas que les prometían paz y seguridad. Jeremías fue ridiculizado, llamado traidor e incluso acusado de desmoralizar al pueblo en un momento crítico. En un acto de desesperación por silenciarlo, Pasur, el sacerdote y jefe de seguridad del templo, ordenó que Jeremías fuera golpeado y encarcelado. Pasó la noche en el cepo, un dispositivo que inmovilizaba dolorosamente su cuerpo, expuesto al frío y al desprecio de todos. Pero esto fue solo el comienzo de su sufrimiento. El profeta continuó proclamando el juicio de Dios, y su insistencia llevó a que las autoridades lo arrojaron en un pozo lleno de lodo, situado en la corte de la prisión. Este no era un simple castigo, era una sentencia de muerte lenta. Sin comida ni agua, Jeremías estaba condenado a morir en ese lugar oscuro y sofocante. El lodo espeso se le pegaba al cuerpo, dificultando cada movimiento, y el aire húmedo le pesaba en los pulmones. Solo, en la oscuridad, Jeremías se enfrentó a la desesperanza. Su único delito había sido obedecer a Dios, y ahora estaba al borde de la muerte, abandonado por aquellos a quienes había intentado salvar. Pero incluso en el pozo, Dios no lo abandonó. Un extranjero, Ebed-Melech, un etíope que servía en la corte del rey, arriesgó su vida para rescatar a Jeremías. Con la ayuda de unos trapos viejos y unas cuerdas, lo sacaron del pozo, salvándolo de una muerte segura. Sin embargo, la liberación de Jeremías no significó el fin de sus problemas. Continuó enfrentando la hostilidad de su propio pueblo, su mensaje seguía siendo rechazado, y su vida permanecía en constante peligro. Pero a pesar de todo, Jeremías nunca dejó de proclamar la verdad, porque sabía que era la voz de Dios en medio del caos. A veces, el precio de la verdad es el sufrimiento. Jeremías lloraba por su pueblo, no por sí mismo. A lo largo de su vida, fue conocido como el profeta llorón, porque sus lágrimas no cesaban. No lloraba por miedo, sino porque podía ver el dolor y la destrucción que se avecinaban, y nadie quería escucharlo. Y lo que Jeremías profetizó, se cumplió. Año 586 a.C. La oscuridad se cernió sobre Jerusalén como nunca antes. Las imponentes murallas, que una vez fueron símbolo de la protección divina, cayeron ante el ejército babilónico. Las calles que habían sido testigo de la vida y del comercio vibrante, ahora estaban llenas de escombros, cuerpos y lamentos. El templo de Salomón, ese sagrado refugio de la presencia de Dios, ardió en llamas que iluminaron la noche, mientras su destrucción resonaba como el eco de las palabras de Jeremías. El profeta había advertido una y otra vez que este día llegaría, que la desobediencia y el pecado del pueblo no quedarían sin consecuencias. Pero nadie quiso escucharlo. Ahora, mientras las llamas consumían su hogar, los sobrevivientes recordaban con terror las palabras de aquel hombre al que llamaron loco, traidor. Jeremías. Sus advertencias, que antes parecían demasiado duras, ahora eran la amarga realidad. Jerusalén fue destruida, el templo quemado, y su pueblo llevado al exilio. Los israelitas, aquellos que sobrevivieron al asedio, fueron encadenados y marcharon hacia Babilonia, una tierra extranjera, lejana de su hogar, de sus costumbres y de su Dios. El éxodo fue largo y doloroso, una marcha forzada que desmoronó el espíritu de una nación que, hasta entonces, se había considerado invencible bajo la protección de Yahvé. Ahora, todo lo que conocían, todo en lo que creían, había sido hecho polvo. Y allí, entre las ruinas y el despojo, la voz de Jeremías resonaba con un triste, te lo advertí. No con el tono triunfal de alguien que ha sido reivindicado, sino con la profunda tristeza de un padre que observa la caída de sus hijos. Porque Jeremías no se regocijó en la desgracia de su pueblo, él también fue testigo de la devastación, y su corazón se rompió al ver cumplirse las palabras que había temido pronunciar. Pero aunque su misión parecía llena de fracaso y tristeza, Jeremías fue el portavoz de una esperanza futura. En medio de la destrucción, Dios no abandonó a su pueblo. A través de Jeremías, prometió un nuevo pacto. He aquí vienen días, dice Jehová,
en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, Jeremías 31:31. Un pacto no basado en leyes escritas en piedra, sino en corazones transformados. Una restauración que llegaría después del juicio, un retorno a la tierra prometida y una renovación de la relación entre Dios y su pueblo. Jeremías, el profeta que lloraba, se convirtió en el profeta de la esperanza. Aunque sus ojos vieron la peor destrucción, también contemplaron una visión de restauración. Su mensaje final no fue uno de desesperación, sino de un futuro lleno de posibilidades, donde Dios mismo se encargaría de renovar el corazón de su pueblo, de guiarlos de vuelta a casa y de reconstruir lo que había sido destruido. Así, las palabras de Jeremías trascendieron su propia vida. No solo advirtió sobre el juicio, sino que también sembró las semillas de la redención. Y es en esa esperanza, en esa promesa de un nuevo comienzo, que su legado perdura. Porque incluso en las noches más oscuras, las palabras de Dios, a través de su profeta, recordaron al pueblo de Israel que la misericordia de Dios es eterna y que después de la tormenta, siempre viene la calma. Dios le reveló a Jeremías que, aunque el castigo era inevitable, no sería el final de la historia. Prometió un nuevo pacto, un nuevo comienzo, donde la ley no estaría escrita en tablas de piedra, sino en los corazones de su pueblo. La historia de Jeremías nos enseña que la verdad puede ser dura, que el camino de la fe no siempre es fácil, pero también nos recuerda que, al final, la esperanza y la redención siempre prevalecen. Si te ha impactado esta historia, no olvides darle like, compartir y suscribirte a nuestro canal. ¿Qué otras historias de la Biblia te gustaría conocer? Déjanoslo saber en los comentarios. Y recuerda, a veces, las lágrimas de hoy son las semillas de la esperanza de mañana.